dictadura, se lleva a cabo una votación para definir algo en sí. En este caso, este año se quería definir sobre una nueva constitución con asamblea constituyente o algo parecido. Exactamente. En nuestro país no es primera vez que se hacen plebiscitos, eh, pero este plebiscito tiene una característica muy particular que nunca se había hecho antes, ¿ya? Efectivamente, durante el gobierno, durante la dictadura militar, eh, hubo un plebiscito para ratificar la Constitución de 1980. Eh, los expertos del gobierno militar hicieron la Constitución y luego se sometió a un plebiscito para ver si la ciudadanía lo aprobaba o no. Y por supuesto ganó que sí se aprobaba. ¿Ya? Bien, ¿qué más sabemos sobre el actual plebiscito del 25 de octubre? Que ya se nos viene. Que se va a elegir también la forma de hacerlo, o en convención constituyente o convención mixta. Exactamente, muy bien. También, aparte de votar del voto de apruebo o rechazo, hay una segunda papeleta, ya un segundo voto, donde están las opciones que mencionaba su compañero, ¿no es cierto?, respecto de eh, qué tipo de órganos constituyentes se utilizaría, ¿ya? Eh, ¿Una convención mixta o una convención constituyente? Bien, sigamos. ¿Qué más sabemos del plebiscito? Lo que yo tengo claro que la mixta no es tan mixta, por así decirlo, porque lo, como la gente del pueblo que van a elegir para la constitución, o sea, para escribir la constitución, tiene que gastar más de 60 millones de pesos, creo, para hacer una campaña. Y creo que eso lo veo difícil igual en personas como común y corriente del pueblo. Ya, ok. En la convención mixta, primero aclaremos de inmediato, aunque después vamos a ver el concepto, significa que la mitad son integrantes del actual Congreso y la otra mitad son personas elegidas por la ciudadanía. ¿Ok? Eso es una convención mixta. Eh, si se habla solamente de una convención constituyente, quiere decir que el 100% es elegido por la ciudadanía. ¿Vale? Y efectivamente, hacer una campaña, porque para esto hay que hacer campaña, para que la gente vote por los candidatos que eventualmente se van a presentar. Y hacer campaña obviamente implica una buena cantidad de millones que no cualquier persona está en condiciones de hacerlo. Y efectivamente, algunas personas dicen que al final de cuentas, en la convención, ya sea la mixta o la convención constituyente, con el 100% de elegidos, al final van a estar representados los mismos partidos políticos de siempre, porque los independientes tienen muy poca capacidad, no tienen toda esa maquinaria detrás del partido político que los apoya. Así que efectivamente puede ocurrir aquello que mencionas tú. Bien, ¿qué más? Eh, ¿Alguien Profe, sabe? Ah, dígame. pero es que para la gente, ejemplo, para la convención constituyente, creo que igual se podía entrar como, o sea, se podía postular a poder votar en esa instancia si es que llega a ser constituyente totalmente, pues así como de juntas de vecinos, los bomberos, organizaciones y fundaciones, así también. Eh, a ver, no sé si te entendí bien lo que estás comentando o preguntando. Que Eh, usted dijo que solo iban a ser de los partidos políticos, pues, pero si es convención constituyente igual podría ir cualquier persona, entre comillas, pero que te sepa obviamente del tema y que tenga un apoyo de otra gente igual más atrás. ya no, disculpa, a lo mejor me expliqué mal. O me entendiste mal. Lo que yo pretendí decir o creí decir es que algunos piensan que al final de cuentas los que van a ser elegidos para la convención van a ser los mismos representantes de los partidos políticos, ¿ya? Pero obviamente la opción de presentarse como candidato está abierta a todo tipo de personas, ¿ya? Dirigentes sindicales, vecinales, eh, cualquier tipo de trabajador, es decir, gente común, está abierta la opción, efectivamente, ¿ya? Yo no estoy diciendo que van a ser solo de partido político, sino que digo yo que algunos comentan que al final, por los costos que lleva todo esto, lo más probable, dicen, es que se puede llegar sencillamente a tener casi pura gente conocida de los mismos partidos políticos. Ya algunos se están candidateando para la convención. Doctor, ¿Sí? eso ¿Sí? de que estaría totalmente abierto sería como entre comillas o no? ¿Pedirán algún requisito?
El único requisito, mira, el único requisito es ser mayor de edad, tener más de 18 años, por lo tanto, ser ciudadano con derecho a sufragio, eh, y nada más, pues, ¿ya? Eh, Profe, pero queda igual entre comillas por lo que estamos diciendo, porque teóricamente está abierto a cualquier persona, pero si estamos diciendo que esto implica un costo, como decía uno de sus compañeros, de unos 60 millones de pesos, todo lo que es la campaña que hay que hacer como candidato, entonces obviamente, entre comillas, está abierta para todos, porque ¿quién tiene 20 o 30 millones para hacer publicidad? Sí, profe, pero Porque la gran aquí, mayoría es clase media y no es completamente lo que alcanzan a abastecerse para una campaña política. sí, profe, pero Claro. acá en Talca han hecho campañas políticas, ejemplo del apruebo, y no ha sido un gasto mayor porque son caravanas, son gente en bicicleta, son cosas que llevan un costo mínimo, igual. Claro, por eso el tema ese está abierto a discusión, pues sí que claramente puede darse que algunas personas puedan entrar, puede darse que no, en fin. Eh, Ahora, hay unos requisitos que antes de que una persona sea candidata, aparte del mencionado de que tiene que ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de 18 años, también tiene que ser apoyado por un determinado porcentaje del universo electoral del distrito donde pertenece esta persona. ¿Ya? No me acuerdo el porcentaje, parece que era un 0,4%. En otras palabras, tiene que reunir firmas de personas que están dispuestas a apoyarlo, un mínimo de firmas. ¿Ya? Eh, y por lo tanto ahí ese es un primer requisito para presentarse como candidato. ¿Ok? Eh, ¿Alguien quería decir algo más? profe, entonces los que este año cumplen 18, ¿podemos votar en eso, en ese visito? Por supuesto. Sí, Profe, es sí. que a mí me llegó un papel del server, creo, que yo ¿Cervel? ¿Ya? podía votar, sí, eso, que yo ¿Ya? podía votar, aún Ok. siendo menor de edad. Me salía ahí en el papelito. Y después me llegó otro papel más que me decía que yo no podía votar porque yo era menor de edad. Entonces, Es ¿cómo? que ese fue el voto de la otra vez que podían votar desde los 17 años para la otra vez, me acuerdo. Ah, ya. Sí, ¿y tú no cumples 18 antes del 25 de octubre? No, los ¿No? cumplo este otro año. No. Ah, claro, no, pues entonces no podría. No, hay que tener 18 años cumplidos. ¿Ok? Ah, ya. Bien, miren, sí, miren, vamos a avanzar enseguida, van a seguir ustedes respondiendo y participando, ¿ya? Eh, Primero que nada, recordar lo siguiente, jóvenes, que yo pensé que alguien lo iba a mencionar y me extrañó que nadie lo mencionara. ¿Cómo es que se llega a este asunto de hacer un plebiscito para una nueva constitución? Esto tiene un cuento largo, pero la última parte, la decisiva se puede decir, se dio a partir del 18 de octubre, a partir de las grandes movilizaciones. Una de las cosas que se pedían en todas esas movilizaciones era una nueva constitución. Por O lo sea, el tema tanto, el hecho. central fue Sí, pues, entonces eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el hecho de que ahora estemos hablando de un plebiscito para una nueva constitución es porque la gente salió a las calles, se movilizó y lo pidió, porque los políticos estaban dilatando el asunto, dilatándolo y dilatándolo, alargándolo y nunca se decidían para hacer algo. Entonces, la presión de la calle, como se dice, la presión de la gente, finalmente fue lo que logró que quedaran, como se dice, quedara en agenda el tema de la constitución. Entonces, de ahí nace con más fuerza, se puede decir, y de ahí los políticos empiezan a preocuparse porque este asunto iba creciendo y creciendo. Entonces tuvieron que empezar a ceder en lo que durante 30 años no habían cedido realmente. Si bien es cierto, la constitución del 80 había tenido reformas, pero ahora no es solamente una reforma, sino que es una nueva constitución. es Entonces, que esto es lo, ahora esto es lo sí, novedoso. ¿Ya? es que ahora sí, profe, realmente es democrático, porque en ese entonces fue algo así como que le dijeron, ya tú vayas a hacer la constitución y así fue, ¿no? Sí, por supuesto, la constitución del 80 Porque tiene fue en esa tiempo gran. de dictadura. Sí, pues fue en tiempo de Sí, pues por eso dictadura. pues, cualquier método sería mucho más electivo, así como de la gente que puede, sería Sí, realmente un voto. exactamente, puede ser la diferencia. Porque, miren, una de las cosas que se dice de todas las constituciones en Chile es que todas son ilegítimas. También algunas personas utilizan la palabra espurio para decir que es algo que nació de una mala manera. Todas las constituciones que hemos tenido, no solamente la del 80, sino que la del 25, la del 33, porque dicen que ninguna se ha hecho realmente como se pretende hacer ahora, consultando a la ciudadanía, sino que una vez que un pequeño grupo la hacen,
Después le preguntan a la gente si está de acuerdo o no con esa constitución, ¿ya? En cambio ahora se parte al revés. Ahora se parte preguntándole a las personas si quieren o no una nueva constitución. Entonces, esto contempla dos plebiscitos, como vamos a ver más adelante. El plebiscito del 25 de octubre se llama plebiscito de entrada. Y después que los convencionales, la gente que va a hacer la constitución, termine su trabajo, va a haber otro plebiscito que se llama plebiscito de salida, que va a ser en abril del próximo año, del 21. ¿Ya? No, perdón. Estamos en el 20. No, del 22. Sería en abril del 22 un nuevo plebiscito, ya plebiscito de salida, para ver si la gente acepta lo que esta convención va a realizar. Entonces, jóvenes, todo parte con esto que estamos mostrando aquí, supongo que la están viendo. La Constitución Política de la República, ¿ya? Este es lo que se discute en este momento, se discute su validez, se discute sus artículos, etc. ¿Qué es la Constitución? Esto ustedes tienen que tenerlo súper claro, este es el principal concepto. Acordémonos que uno de los objetivos de esta clase es manejar los conceptos relacionados con este proceso constituyente. Y por supuesto hay que partir con la Constitución, ¿ya? Entonces es una ley fundamental de un Estado, también se le llama Carta Magna, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. En otras palabras, la Constitución establece qué régimen político tenemos, cuáles son los órganos del Estado, cómo se eligen los senadores, cuánto tiempo dura el presidente, qué derechos tienen los ciudadanos, etc. Todo eso está en este documento llamado Constitución Política. Y aquí viene lo importante, que este dibujo yo lo he hecho en clases varias veces con mis estudiantes. La Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico de un país, ¿ya? Por eso aquí tenemos un título que dice primacía constitucional, ¿ok? ¿Por qué? Porque las leyes, los decretos, los reglamentos, los oficios, como se llamen lo que viene más adelante, ¿ya? Todo no puede contradecir la Constitución, que es la base, ¿ok? Entonces por eso es que yo lo coloco abajo, la Constitución, indicando que es la base de todo lo que viene más adelante. Es el cuerpo legal de mayor jerarquía, es el que tiene primacía. Nada puede estar en contra de la Constitución, ¿ya? Ni una ley, ni un decreto, ni un reglamento, repito, ni un oficio, ninguna cosa, ninguna otra norma puede contradecir la Constitución. Por eso es que es tan importante este documento, ¿ya? Que es un pequeño libro nada más, pero que tiene una tremenda importancia, ¿ok? Bien, uno de los Profesor, documentos, niños, ¿sí? perdón que lo Dígame. interrumpa. Es que tenía una pregunta más que nada y también relacionado con lo que estaban diciendo en el chat o en los comentarios. Que ¿Ya? si llega a haber una nueva constitución, ¿el sistema de ahorro y el sistema de pensiones cambiarían o seguiría siendo el mismo de las AFP, el que creó el hermano Sebastián Piñera? Esa es precisamente una de de los comentarios que se hacen en el sentido de que, y ahí hay otro debate, en lo que tú comentas. Algunos dicen, los que están por el apruebo, dicen que es necesario hacer una nueva constitución para que cambien aspectos como eso que tú mencionas. Y otros, los que están por el rechazo, dicen que no es necesario hacer una nueva constitución, sino que solamente reformar la existente, ¿ya? Y por lo tanto, el asunto es debatible. Algunos dicen, no, hay que cambiarla, y eso es lo que vamos a ver después de un pequeño debate, si es que tenemos tiempo. Algunos dicen, no, hay que cambiarla sí o sí, porque de lo contrario no se pueden hacer, no se puede modificar el sistema de pensiones, la posesión de las aguas, las AFP, en fin, derechos laborales. Entonces, hay que entender que es cierto que no todo está regulado por la Constitución, porque la Constitución, como le acabo de decir yo, es un pequeño libro, eh, pero hay muchas leyes que abordan específicamente algunos temas más particulares, ¿ya? Entonces, como te digo, lo que tú preguntas es precisamente motivo de debate. Bien, niños, este documento que yo le estoy mostrando es uno de los documentos que está en la página del liceo, que acompañan la clase online, que es una guía del estudiante
emitido por el CERVEL, ¿ya? Y que por lo tanto nos sirve de insumo también para estudiarlo, para trabajar con él, y aquí se explica todo este proceso eh, que va a llevarnos a una nueva constitución. Por alguna razón aquí dice 26, pero es el 25, como dice aquí arriba, en la fecha, día domingo, 25 de octubre, es cuando se va a hacer esta votación, ¿ya? Yo aquí tengo marcadas algunas cosas. Lamentablemente la letra de este documento es muy clarita. Espero que logren verla algo. Yo aquí la agrandé un poquito, ¿ya? Yo aquí tengo destacadas algunas cosas que quiero mencionarles, jóvenes. Ustedes después tienen que bajar esto a su computador y leerlo con calma, ¿ok? Y en la próxima clase, obviamente, me pueden hacer todas las consultas que estimen necesarias respecto de este mismo documento y del otro glosario que también le anexé, ¿ya? Primero que nada, quiero comentar esto que tengo marcado aquí. Dice que este es un ejercicio democrático y participativo que de una forma inédita en toda nuestra historia política republicana consulta a la gente su voluntad de cambio, ¿ya? Inédito quiere decir que nunca se ha hecho, efectivamente, como yo le estaba comentando recién, nunca se había consultado de esta manera a las personas respecto de cómo hacer una nueva constitución. Ya le mencioné que antes se le consultaba a la gente una vez que ya estaba hecha la constitución. ¿Ok? Esa es una diferencia, por eso esto es inédito. Ahora bien, ¿qué es un plebiscito? Es una palabra de origen latino que viene de plebe o plebis, que es el pueblo, que es el populus, la gente, y situm, que significa ordenanza o decreto. Y por lo tanto en Roma esta palabra plebiscito se refería a las decisiones tomadas por la plebe, ¿ya? Que era la gente común del pueblo. En Roma está dividido entre la plebe y la nobleza, ¿ya? Por lo tanto, un plebiscito en Roma era las decisiones tomadas por la plebe. Y ahora, por lo tanto, un plebiscito es una consulta popular, donde a la gente se le pregunta acerca de un determinado tema, ¿ya? Ahora, es importante considerar aquí lo siguiente, miren niños, nosotros en nuestro sistema democrático estamos en lo que se llama una democracia representativa, ¿ok? Democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que los que hacen las leyes y los que votan son nuestros representantes, que son, por ejemplo, a ver, ¿quiénes son nuestros representantes elegidos? Dígame. El presidente, los senadores, los diputados, Bien, presidentes, senadores, diputados. Y a un nivel local, ¿quiénes son nuestros representantes? los alcaldes. Alcaldes. El alcalde y los concejales, ¿ya? Que son los que acompañan o asesoran al alcalde. Entonces, eso se llama democracia representativa. Pero un plebiscito es una forma de democracia directa, porque aquí no votan nuestros representantes acerca de esto, sino que nosotros, personalmente, los ciudadanos, vamos y expresamos nuestra voluntad. Entonces, esto pocas veces ocurre en Chile, que ejerzamos la democracia en forma directa. Porque obviamente, déjame terminar primero, porque obviamente no se le puede estar consultando a las personas por cada ley o por cada norma que se está discutiendo en el Congreso, ¿ya? Pero en casos tan importantes como este, sí. Ya, pregúntenos. Profe, entonces, ¿qué hace el gobernador? Mira, a ver, es que hay dos cosas aquí. El gobernador actual, aparte de eso, el gobernador es la persona designada en este momento por el presidente de la República que está a cargo de una provincia. En el actual sistema, el intendente está a cargo de las regiones, también es nombrado por el presidente, el gobernador está a cargo de las provincias, pero no es elegido popularmente, sino que es designado por el presidente, ¿ok? Pero se viene un cambio que seguramente debería empezar a aplicarse, también hay una discusión ahí, a partir del próximo año, en que se acaba el cargo de intendente, y bueno, aquí hay un enredo, espero que no se confundan ustedes. A partir de este cambio que va a venir, el gobernador a futuro va a ser la persona elegida que va a estar a cargo de la región. ¿Ya? En otras palabras, el intendente va a pasar a llamarse gobernador, ¿ok? Pero eso viene a futuro y allí va a ser elegido. Pero actualmente el gobernador, repito, es el que se encarga de la provincia y que por lo tanto tiene que llevar a cabo las políticas del gobierno a nivel de la provincia. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo no estoy viendo el chat en este momento, porque solamente veo la pantalla que estoy mostrando por si acaso.
Así que si tiene alguna otra pregunta, plantéela con su micrófono, ¿vale? Se está perdiendo el medio debate en el chat, profe. Sí, me imagino, pero es que no tengo tiempo para las dos cosas. Ya, Profe, sí. yo le quería preguntar porque usted sabe que yo soy extranjera y yo la verdad no sé mucho de la historia de aquí, pero le quería preguntar por qué dicen que aprobando una nueva constitución se convertiría como en algo como Venezuela, como Cuba. Tengo esa duda porque de verdad no sé. Ah, sí, pues. Es que eso, claro, esa es la propaganda que están haciendo los que quieren votar por el rechazo, porque dicen que si se acepta una nueva constitución, entonces ahí probablemente la constitución que creen los convencionales va a ser una constitución que va a estar muy tirada para la izquierda, que va seguramente a estatizar muchas cosas y que por lo tanto se van a acabar ciertas libertades. En fin, eso es lo que están diciendo, repito, algunas de las personas. ¿Ya? Eh, Ahora bien, Sí, profe, aparte que lo comparan con otros países porque dicen como hay en países desarrollados como Suecia o Estados Unidos nunca se ha cambiado la constitución y en países como latinoamericanos siempre se cambia la constitución y ven esto como algo malo sin siquiera ver el trasfondo de eso. claro, sí, pues hay algunos países que se dice que la estabilidad política de un país se demuestra, dicen algunos, porque según el número de veces que cambia la constitución, ¿ya? Eh, y en ese caso, en todo caso, en nuestro país, comparado con otros países latinoamericanos, no se ha cambiado tantas veces la constitución. La del 33 duró como 95 años, la del 25 duró también como 40 años. Entonces, no somos un país que cambie mucho la constitución. Pero claro, algunos dicen que puede pasar eso, que vamos a hacer una Chilezuela y cosas por el estilo, ya, pero es todo parte de la propaganda que siempre ocurre cuando se vota, o sea, cuando se está a favor o en contra de algo, ya. La doctrina del shock. Profe, ¿es posible que cambie el modelo económico? Es como O sea, continuidad, profe. factible. Eh, lo que pasa es que sea cual sea el órgano constituyente que se elija, eh, los acuerdos que se tomen allí van a ser por los 2/3. Es decir, que tiene que estar de acuerdo el 66% de los convencionales que van a elaborar la Constitución. Por lo tanto, que se produzca un cambio tan radical como el que tú mencionas es difícil. Yo por lo menos lo veo difícil, ¿ya? Ahí van a estar en el tira y afloja, de ver cómo lo van a hacer. Entonces, repito, hay opciones para todos, pero yo personalmente dudo que ocurra algo así, ¿ya? Ah, ok. Miren, miren, van a ver acá, chiquillos, miren lo que estoy mostrando. Esta es una papeleta, este es uno de los votos, ya, por lo menos así lo muestran aquí en este asunto. Cada persona que va a votar va a recibir esta primera papeleta donde la pregunta es simple. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? ¿Ya? Acuérdense que la manera correcta de votar es sencillamente haciendo una línea vertical sobre estas líneas horizontales, sobre una de ellas. ¿Ya? Si yo marco las dos, entonces anulo mi voto. ¿Ok? Entonces hay que marcar una en apruebo o en el rechazo. Es una primera pregunta. Al principio se pensaba colocar aquí sí o no, pero después se dijo que para que no se confundiera o recordara el plebiscito de la dictadura, mejor colocaron las palabras apruebo o rechazo. ¿Ya? Pero hay una segunda papeleta que se recibe al mismo tiempo, ¿ya? A las papeletas se le llama cédula electoral, donde va a estar esta pregunta. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Y aquí existen dos opciones. Convención mixta constitucional o convención constitucional. Y aquí viene explicado debajito a qué se refiere cada una de ellas, para que no exista confusión, porque algunas personas están diciendo, algunas personas porque parece que no han visto el voto, dicen, pero es que la gente se va a confundir. Pero cuando le preguntan por convención mixta, algunos van a decir mixta, quiere decir hombres y mujeres, y no, pues aquí dice, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. ¿Se fijan? Eso significa mixta. La mitad actuales parlamentarios y la mitad elegidos por la ciudadanía. ¿Ya? Y si es una convención constitucional, significa integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. O sea, el 100% de candidatos nuevos que no sean del Congreso y que van a postularse, por lo tanto, a una convención constitucional. Hasta el momento, ¿qué dicen las encuestas?
ustedes deben saber, a ver, ¿qué dice la encuesta respecto de la primera papeleta? ¿Gana el apruebo o el rechazo? Apruebo. Sí, se dice que más o menos el 70% estaría votando por el apruebo. Y acá en la segunda papeleta, la segunda cédula, ¿qué dicen las encuestas? ¿Quién ganaría? ¿Convención mixta o convención constitucional? Constitucional. Convención constitucional. Constitucional. ¿Y por qué creen ustedes que la mayoría de la gente estaría votando por una convención constitucional y no la mixta? Porque ya no hay confianza en los parlamentarios. Exactamente, pero no puede haber Y mejor también respuesta. porque la ¿Ya? mayoría de la gente que empezó con el movimiento es de parte de apruebo y una convención constitucional. No prefieren Es, tener a parlamentarios en cl- la constitución. sí, pues la convención constitucional, por supuesto. Es decir, como lo han dicho, ¿cómo se dice? La clase política está tan desprestigiada que obviamente la gente no quiere a los mismos congresistas haciendo la nueva constitución. ¿Ya? Se prefiere que sea gente nueva, entre Es que comillas. si al final uno piensa, profe, las mismas personas que hicieron esa constitución anteriormente, o los que estaban en el poder ahí, ahora son los nietos de ellos o los hijos de ellos que están en el poder, siguen siendo las mismas personas. Es que yo creo que Eh, eso es lo que le da rabia a la gente, que siguen como, por así decirlo, pasándose la pelota entre ellos y se dejan como el trabajo entre ellos mismos, entre familia, entonces todo siempre queda igual. Pero si eso han estado haciendo. sí, pues, eso es una de las críticas que hay en nuestro sistema político. ¿Ya? Sí, pues por Que los eso que yo creo están que la mayoría de gente vota a la convención constitucional nomás, pues no mixta. Claro, que la mayoría de los que están de los políticos actuales son hijos de otros políticos, son la mayoría de la clase alta, etcétera, son parte de las críticas, ¿ya? Eh, Miren niños, ¿qué es lo que sigue? Ya, se hace el plebiscito ahora el 25 de octubre. Va a haber un resultado, obviamente, y sea cual sea, seguramente va a ganar el apruebo, y por lo tanto, al ganar el apruebo, el 11 de abril del próximo año tiene que elegirse a estos convencionales constituyentes, ¿ya? Seguramente ya dijimos va a ganar la convención constituyente, se eligen el 11 de abril del próximo año. Y por lo tanto, se ponen a trabajar. Aquí van a ser, si es que es convención constituyente, son cerca de 172 personas, ¿ya? Entonces, esta convención constituyente va a trabajar por un plazo de 9 meses, ¿ok? A partir de que entren en funcionamiento. Me imagino yo que aquí pasarán unos 30 días después del 11 de abril, que es el día de la elección, para que empiece a funcionar la convención, ¿ya? No lo tengo claro esa parte. Pero desde el momento que inicia sus funciones son 9 meses. Si en esos 9 meses no llegan a un acuerdo respecto de la nueva constitución, ellos pueden pedir una prórroga por 3 meses más. ¿Ya? Y por lo tanto, como máximo, se supone que los convencionales van a estar trabajando durante un año. Yo casi por seguro que van a pedir los 3 meses de prórroga, porque me imagino cómo van a ser la discusión ahí. ¿Ya? Entonces, van a estar trabajando, repito, por 12 meses. Al término de esos 12 meses, entonces, en el 2022, por lo tanto, habría un plebiscito ratificatorio. Como yo le decía, el plebiscito de salida, ¿ya? Tenemos aquí el plebiscito de entrada, que es el de este 25 de octubre, plebiscito de salida en el año 2022, plebiscito ratificatorio, ¿ya? Ojo con lo siguiente que no había mencionado. Ahora, el 25 de octubre, en este plebiscito, el voto es voluntario, ¿ya? Pero el plebiscito ratificatorio, el plebiscito de salida, el voto va a ser obligatorio. Así quedó establecido. ¿Ya? ¿Y por qué, profe, no son los dos obligatorios? Esa fue decisión de los que hicieron este acuerdo, ¿cómo se le llamó? Cuando hubo una reunión de los políticos en noviembre del año pasado, hubo un acuerdo por la paz, una cosa así, ¿ya? Y por lo tanto fue una decisión de ellos. Sencillamente, ¿y cómo lo hicieron? No hicieron mención respecto de si el voto era voluntario o obligatorio. Y al no hacer mención, se entiende que sigue siendo voluntario, como lo es en nuestro país hasta el día de hoy, ¿ya? Pero sí establecieron que el plebiscito de salida es obligatorio. El voto, perdón, acá es obligatorio, ¿ya? Entonces ese fue un cambio importante que ocurrió, ¿vale? Bien, eso, no sé si hay alguna otra consulta, jóvenes, respecto de eso.
¿ya? Después de lo que hemos comentado hasta el momento, enseguida vamos a pasar al segundo documento, ¿ya? Profe, Sí, buenos días. Una consulta. buenos, diga. Las leyes que se pueden aprobar en el plazo antes de que gane apruebo o rechazo, si por ejemplo la nueva constitución va contra la ley, va contra esa constitución, ¿la ley quedaría obsoleta o se realizarían cambios para que quede en los márgenes de la constitución? A ver, oye, disculpa, ¿me podría repetir la pregunta porque no entendí muy bien? Si al hacer una ley o las que ya ¿Ya? están, si gana la nueva constitución, en ese ¿Ya? caso las leyes quedarían como obsoletas o se realizarían cambios para que queden dentro del marco de la nueva constitución. Ah, ya, buena pregunta, interesante. Eh, Mira, lo que va a En otras ocurrir allí, palabras, si es un parche o es de raíz. sí, mira, lo que va a ocurrir allí es que son dos cosas. Uno, primero, al haber una nueva constitución, obviamente se entiende que automáticamente queda derogada la constitución antigua, ¿ya? Y empieza a funcionar la nueva constitución, ¿ya? Ahora, respecto de las leyes particulares, eso es algo que va a tener que analizarse una a una, se puede decir. Porque efectivamente, si una ley creada, luego al haber la nueva constitución, resulta que va en contra de esa nueva constitución, entonces, claro, habría que, caería en el vicio de la inconstitucionalidad y por lo tanto habría que reformarla, ¿ya? Eh, pero habría que adecuarla, por lo tanto, para que funcione de acuerdo a la nueva constitución. Ya, esa sería la respuesta. ¿Ok? Profe, Sí, ¿cómo plebiscito de salida? plebiscito de salida se refiere a un plebiscito ratificatorio, ¿ya? El plebiscito de salida es el que se va a realizar en el año 2022 para ratificar, para que la ciudadanía decida si acepta o no el texto constitucional que va a elaborar esta convención constituyente. Esa es la idea. ¿Se Ya, entiende? gracias. Sí, Claro. sí, gracias. Podríamos decir nosotros que en las antiguas constituciones, la del 25, la del 80, la del 25, la del 1833, solamente hubo un plebiscito que equivale al plebiscito de salida que se está hablando ahora. Porque se preguntaba a la ciudadanía solamente si iban a aceptar la constitución que se les proponía. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar entonces a ver algunas de las palabras del glosario, que también es el segundo documento que tenemos para conversar ahora. Creo que eso va a ser lo último que vamos a alcanzar a revisar, ¿ya? Así que voy a presentar de nuevo. Voy a compartir de nuevo y vamos a ver el glosario, que lo tengo, a ver cuál es. Ese, ¿no? Este de acá, ¿ya? ¿Ven un documento Word que dice glosario abajo? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Wow. Bien, este documento quedó en la página web a disposición de ustedes, para que después lo revisen con anticipación. Acuérdense que de estos documentos es que yo después voy a evaluar en esta evaluación que ya le avisé el 1 de octubre, ¿ya? Aquí tenemos un glosario relacionado con el tema que estamos conversando. Este glosario, les cuento, yo lo saqué, lo preparé, lo adecué, usando unos glosarios que aparecían en el diario El Mercurio, en La Tercera y en el Cervel, ¿ya? Ahí aparecen muchos conceptos, yo elegí no todos, sino que algunos, hice algunas adecuaciones para dejarlo lo más claro posible, ¿ok? Esa es la fuente de estos glosarios, está indicado en el mismo documento. Miren, chicos, para que les quede claro a ustedes, recordemos que uno de los objetivos es entender de esta clase, es entender el proceso constitucional que estamos viviendo, ¿vale? Primero que nada, aquí tenemos un primer concepto. Si es que alguien no lo sabía, yo les comentaba recién que todo esto partió con el movimiento de octubre, movimiento social, y allí entonces los partidos políticos reaccionaron, esto fue como un sacudón para ellos, y se creó el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, ¿ya? Alguien tiene el micrófono abierto y hay un eco.
Si lo puede apagar, por favor. Chino, apaga el micrófono. El chino turbina, Ya, hermano. chino. Ok. Entonces, miren. Este fue un acuerdo alcanzado en el Parlamento el 15 de noviembre de 2019 por una mayoría transversal de partidos y que incluye... A ver, vamos a esperar que apaguen ese micrófono. Por favor. Ya, pues, chino. Ya, chino turbina. Ya está. Gracias. No, Miren, chicos, todavía no lo apague. los partidos políticos se pusieron de acuerdo entonces el 15 de noviembre de 2019. Profe, ¿lo puedo apagar usted? Profe, usted lo puede silenciar. Sí, estoy... El problema es dónde lo encuentro. Se tiene Carlos. A ver si me escuchan ahora. Entonces yo le decía que los partidos políticos se vieron obligados a ponerse de acuerdo el 15 de noviembre del 2019 para llevar adelante la realización de este plebiscito que abre las puertas a una nueva constitución, ¿ya? Debido a la presión social establecida por la ciudadanía. ¿Okay? Yo me voy a saltar algunos conceptos de los que aparecen aquí. Entonces, aquí tenemos otro concepto. Apruebo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, esto es una de las opciones que dice Sí, profe. que, gracias, posición a favor de la redacción de una nueva constitución. En el acuerdo del 15 de noviembre y a solicitud de la oposición se fijó dicha alternativa como apruebo y no como sí a una nueva constitución. Esto para evitar confusiones con las alternativas del plebiscito del año 88. ¿Ya? Esa es una opción, por lo tanto, la apruebo, que ya lo vimos. ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Ya? Ahora mismo yo estaba... ¿Cuándo fue? Algunas personas están llamando, no sé si ustedes se han enterado, de que en el plebiscito del 25 de octubre marquen el voto colocando las letras AC. ¿Habían escuchado eso? Y esa palabra AC se refiere a Asamblea Constituyente. Entonces estaba la discusión. Algunos dicen, ¿con esto el voto queda anulado si una persona escribe una cosa por el estilo? A ver, ¿alguien ha escuchado la respuesta a esa pregunta? Si alguien escribe AC en el voto, y además de eso marca la alternativa que prefiere, el apruebo o el rechazo, ¿se anula el voto? Se invalida el tiro. Sí, se anula. Sí, al tiro. Fíjense ustedes que yo pensaba lo mismo, pero me enteré que no se anula el voto automáticamente. ¿Saben por qué? Porque dice, el mismo CERVEL lo estableció, dice, si está marcada claramente una preferencia, aunque el voto tenga otro tipo de escritura, no se anula. ¿Ya? Yo la verdad es que... no Como sé un si mensaje, un dibujo, algo así. Claro, un dibujo, una marca, la letra C, por ejemplo, ¿ya? Porque dice que lo importante es que quede ver si está marcada claramente una de las alternativas, ¿ya? Y por lo tanto, el voto sigue siendo válido, ¿ok? Yo pensaba igual que ustedes al principio, pensaba que el voto se anulaba, porque así lo tenía entendido de antes, pero no sé si será específicamente para este caso, pero se lo puedo decir con seguridad que el voto no se anula, aunque esté rayado de alguna manera, mientras, repito, no se interfiera las marquitas donde usted hizo la línea horizontal. Ahora, si usted marcó eso y si resulta que una línea quedaron marcadas las dos líneas, la de la apruebo y la de rechazo, obviamente que ahí queda anulado. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, respecto de eso, a propósito, antes de pasar a esto, de que si un voto queda anulado o no, aquí intervienen los apoderados. ¿Ya? ¿Quiénes son los apoderados? Son los representantes de los partidos políticos en una votación tradicional, y en este caso los apoderados son los que van a defender una posición del apruebo o del rechazo.
estos apoderados son los que están pendientes para ver si un voto ellos lo van a considerar como anulado o no. Y entonces van a decir, no, se anula porque tiene una raya, o el otro va a decir, no, no queda anulado, etcétera. Entonces ahí van a quedar como votos objetados, si es que no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Esa es una de las funciones de los apoderados de mesa, además de llevar la contabilidad por mesa de cuántos votan sí, cuántos votan no, etcétera. ¿Ya? Si van surgiendo preguntas, activen su micrófono y me preguntan a más jóvenes, ¿ya? Entonces, se supone que una asamblea constituyente es la que se encarga precisamente de crear una nueva constitución, ¿ya? Algunos le llaman asamblea constituyente, otros le llaman convención constituyente. Ahí no hay mucha claridad respecto de cuál es el nombre, o si da lo mismo usar uno u otro, ¿ya? Cabildos se refiere a las reuniones de ciudadanos organizadas por ellos mismos o por la autoridad cuando son convocados para crear una nueva constitución. Hay una cosa que mucha gente olvida, ¿ya? Respecto de este proceso constitucional, y es lo siguiente, jóvenes. Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se llevaron a efecto cabildos ciudadanos para conversar acerca de una nueva constitución. Esto también fue algo inédito, nunca se había hecho en la historia de Chile. Pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe por qué no se siguió adelante con estos cabildos del gobierno de Bachelet, que se supone que tenían que desembocar finalmente en una constitución? ¿Alguien sabe qué pasó con eso? Creo que fue por falta de participación, ¿o no? No es la razón principal, porque hubo cabildos a muy diversas instancias en la junta de vecinos, en los clubes deportivos, después hubo cabildos comunales, provinciales, regionales y finalmente uno en Santiago. ¿Alguien conoce otra razón por la cual este proceso no continuó? Creo, profe, que aparte de lo que dijo el compañero, también había gente no preparada. O sea, gente no informada y demás. Sí, también ocurrió eso, pero hay otra razón principal, falta. A ver, ¿quién tiene otra opinión? Es la siguiente, jóvenes. El proceso no continuó sencillamente porque vino un cambio de gobierno, vino el segundo gobierno de Piñera, el actual, y como ellos no estaban de acuerdo con cambiar la constitución, obviamente detuvieron el proceso, lo dejaron ahí. Tan simple como eso, porque esto al final era una decisión política. El gobierno de Bachelet tenía la intención de cambiar la constitución, ¿ya? Quizás no una nueva constitución, pero sí una gran reforma a la constitución, ¿ya? En cambio, el gobierno de Piñera no quería nada. Vuelvo a lo que he dicho anteriormente. Si estamos en este proceso es porque la gente salió a la calle y pidió esto. No estaba en el programa para nada del gobierno de Piñera, ¿ya? Cámara secreta, ¿qué es? Es el espacio construido en una mesa de votación para que se pueda emitir el sufragio de manera secreta, ¿ya? En términos prácticos, es un cubículo con una cortina que permite realizar el voto de manera secreta, ¿ya? Ese es el cubículo donde uno entra con su papeleta del voto para votar. ¿Alguien sabe qué cambio va a tener este cubículo, esta cámara secreta, debido al actual tema del COVID que estamos viviendo? Porque hay un cambio práctico. ¿Que no iba a tener cortina o no? Exactamente. Muy bien. No va a tener cortina, no van a tener cortinas, porque la idea es evitar el contacto, ¿no es cierto?, de evitar al mínimo el contacto de mucha gente con los mismos objetos. Es lo ideal llevar ¿ya? el lápiz negro o algo así. Y claro, también se recomienda que cada uno lleve su lápiz grafito para que pueda emitir su voto, o su lápiz pasta para firmar, ¿ya? Tiene que ser un lápiz pasta azul para firmar, ¿ya? Porque la idea, repito, es lo mismo a propósito del COVID. Entonces, ¿a qué se llama cédula de votación? Es lo mismo que se llama papeleta, ¿ya? O es el voto sencillamente donde van a estar distintas opciones, apruebo o rechazo. Eso es cédula de votación, ¿ya? En la prueba que yo le voy a hacer el 1 de octubre, yo voy a colocar varios de estos conceptos, seguramente en el encabezado de una pregunta, voy a colocar una definición, se puede decir, y abajo le voy a colocar seguramente los conceptos, 3, o sea, 4 o 5 conceptos, para que usted elija a cuál concepto corresponde la definición. Es una de las alternativas, ¿ya? O pueden haber preguntas de términos pareados, para que usted relacione conceptos con definiciones.
¿Ok? Miren, aquí tenemos otro concepto que es Congreso Constituyente. Esto es algo que, ya no va a pillar la hora, esto va a ser lo último que vamos a ver, ¿eh? Se llama Congreso Constituyente a cuando los integrantes del Congreso son los encargados de hacer una nueva constitución, es decir, los mismos senadores y diputados. Ahora bien, ¿esta opción de Congreso Constituyente va a estar en el plebiscito del 25 de octubre, sí o no? Repito, ¿la opción de Congreso Constituyente va a estar en el plebiscito del 25 de octubre? No. No va a estar. No. Claro, porque Congreso Constituyente significaría que todo el Congreso elabora una nueva constitución. Entonces, solamente está la opción de que la mitad del Congreso, la convención mixta, participe de este proceso. ¿Ok? Entonces, no va a estar esa opción de Congreso Constituyente que era lo que algunas personas preferían. Repito, pero finalmente no va a estar. ¿Ya, ¿Un jóvenes? partido político tiene que redactar la nueva constitución? Los que redactan la nueva constitución son las personas que resulten elegidas para formar parte de la convención constituyente o convención mixta. Esas personas son los que encargados de hacer la nueva constitución. ¿Ya? Profe, Sí. Pero esas personas tienen que ser pertenecientes a un partido político, ¿no? No, pues, como ya dijimos, esas personas pueden ser de partido político o pueden no ser de partido político, pueden ir como independientes. profe, que Ya. yo quiero preguntarle cuál es su opinión respecto al tema y cómo lo ve usted. A ver, yo primero que nada estoy totalmente de acuerdo en que en nuestro país es necesario elaborar una nueva constitución. Ya, eso yo lo tengo claro. ¿Y saben por qué? Por una razón que quizás ustedes la han escuchado. Porque efectivamente la constitución que tenemos actualmente, la del año 80, es una constitución que no tiene legitimidad porque fue hecha en dictadura. ¿Ya? El mismo plebiscito ratificatorio fue un plebiscito que se hizo en la misma dictadura, donde no hubo la garantía para que la gente pudiera opinar, hacer propaganda por el no, etcétera, de tal manera que es una constitución, desde mi punto de vista, repito, que no tiene validez, no tiene un origen democrático. Y por lo tanto, creo que conviene cambiarla. ¿Ya? Así que ahí veremos qué tal se da la cosa. Bien, pues jóvenes, preguntas que queden pendientes, grábenlas para la próxima clase, ¿ya? Dios mediante, después de este receso que tenemos para el 18 de septiembre, esta semana del 18, después tenemos la siguiente clase, de tal manera que ahí vamos a estar conversando, continuamos con este mismo tema y agregamos otros más relacionados con la formación ciudadana, ¿ok? Profe, la Sí. guía que presentó va a estar en el Classroom, ¿cierto? Claro, sí, yo dije que en el Classroom iba a colocar la presentación. ¿Pero ¿Ya? esas son las guías que salen en los comunicados? La